aunque la higuera no florezca y el mar pierda su color, aunque ya no haya cosechas y no vea la luz del sol, aunque todo se detenga, el Señor soberano es mi fuerza. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo yo te cantaré. Se acerca la tormenta y no hay nadie alrededor, si no veo las estrellas desde mi habitación, a través de mi ventana, cantaré de tu amor y tu gracia. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo yo te cantaré, con todo me regocijaré. Me regocijaré. Eres el Dios de mi salvación, me das tu gozo y tu perdón, aunque en la tierra reine el temor, yo sé que tú tienes el control. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo. Bueno, qué tiempo tan bonito de alabanza y adoración, ¿verdad? La verdad que es un placer poder alabar juntos al Señor. La verdad que este tiempo de alabanza y adoración es un tiempo en el que cantamos cosas preciosas a nuestro Dios y bendecimos a nuestro Dios, y a su vez recordamos tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Que también nos bendicen y también pues nos prepara el corazón, nos ayuda a estar ahora centrados para escuchar también su palabra, ¿verdad? Y bueno, quería empezar contándoos una anécdota de estos nuevos tiempos de nueva normalidad. Y bueno, hace aproximadamente un mes, Rebe y yo tuvimos la posibilidad de ir a una boda, y la verdad que si hubo algo que me llamó un poco la atención fue que pues al inicio, en la ceremonia, fue al aire libre, pero en la entrada, en la zona donde estaban las sillas para sentarse y ver la ceremonia, pues en la entrada había una mesita con una cesta muy bien decorada, y allí estaban un montón de mascarillas individualmente empaquetadas y con el sello del nombre de los novios, ¿no? Y después de la boda, la verdad que yo pensaba, caray, si hace 6 meses me hubieran dicho, o nos hubieran dicho, le decía a Rebe, si hace 6 meses nos hubieran dicho que uno de los detalles en las bodas que iban a preparar los novios era un paquetito personalizado con una mascarilla, si alguien nos hubiera dicho eso hace 6 meses, casi lo hubiéramos tachado poco menos que de loco, ¿verdad?
Lo cierto es que los tiempos pues han cambiado, están cambiando, ¿verdad? Las cosas no son iguales ahora que lo que eran hace unos meses atrás. Y a lo largo de la historia ha habido momentos así, ha habido momentos de grandes crisis que han supuesto grandes cambios para la humanidad, para el mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, el mundo no fue igual después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un gran cataclismo a nivel mundial, a nivel geopolítico. Hubo grandes cambios, ¿no?, que afectaron a toda la humanidad, su forma de vivir, en todas las formas posibles, habidas y por haber. Hubo cambios muy importantes, ¿no?, después de ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial. También, por ejemplo, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, vivimos el ataque terrorista de las Torres Gemelas. Eso supuso también cambios a nivel mundial muy importantes, ¿verdad? La seguridad con la que se hacían las cosas se incrementó un montón, las relaciones entre los países cambiaron y también afectó un poco a nuestra forma de vivir. Y ahora estamos también inmersos en una gran crisis, ¿verdad? Y como bien decíamos, a grandes crisis, grandes cambios. Y ahora estamos inmersos en una crisis sanitaria, pero que afecta a la economía, a las relaciones también entre los países, y también nos afecta a nosotros en nuestras relaciones sociales, en nuestra forma de vivir. Hemos tenido que habituarnos a nuevos hábitos, ¿verdad?, que no dejan de ser todavía un poco extraños para todos. La verdad que los momentos de crisis, los momentos como los que estamos viviendo, generan incertidumbre, ¿verdad? Y esta incertidumbre genera en las personas, directamente puede generar, habrá personas en las que no le genere, pero en muchas personas este momento que estamos viviendo, de incertidumbre, generan sentimientos de exceso de preocupación, exceso de un temor desmedido, miedo, angustia, ¿verdad?, por no saber lo que va a pasar. La gente está a la expectativa, ¿verdad? Y eso genera una incertidumbre que lleva a todo esto, exceso de preocupación, miedo, angustia. Y todos estos son emociones y sentimientos que pueden provocar que, hablando ya en un plano espiritual, estas emociones, estos sentimientos, pueden provocar que nuestra misión se desvirtúe y que nuestra visión se desenfoque. Entonces, hoy me gustaría meditar acerca de cómo los creyentes debemos afrontar estos tiempos de cambio, ¿verdad? Y evitar que nuestra misión se desvirtúe, que nuestra visión se desenfoque, y todo lo contrario, que tengamos más que nunca claro cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión, ¿verdad? Entonces, os invito a que abráis la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día,
Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, bueno, como bien sabéis, aquí estamos en el capítulo 5, ya estamos hacia el final de la carta de los tesalonicenses. Entonces, un poco a modo de introducción, vamos a hablar un poco de quiénes eran los tesalonicenses y por qué Pablo les escribe esta carta. La iglesia de los tesalonicenses nació en la ciudad de Tesalónica, fruto de la actividad ministerial de Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo llegó a esa ciudad y allí estuvo, se cree que aproximadamente un periodo de 3 meses predicando el Evangelio. Y Pablo pudo predicar el Evangelio a muchas personas y muchas personas recibieron a Cristo. Muchas personas hicieron profesión de fe. Pero también Pablo se encontró con una gran oposición, era la oposición de los judíos que estaban allí en las sinagogas judías de esa ciudad y que se oponían a que Pablo predicara el Evangelio. Le llamaban alborotador. Entonces, fruto de este ministerio de Pablo, allí se fundó una iglesia. Y Pablo les escribe esta carta. Lo primero que podemos decir es que Pablo tenía un gran afecto por los creyentes de esta iglesia. Era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Fijaos lo que les dice al principio de la carta, en capítulo 2, el apóstol Pablo les dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo tenía gran afecto por esta comunidad de creyentes, ¿verdad? Y los tesalonicenses estaban pasando por pruebas, por tribulaciones. Por eso, un poco el motivo también de escribir esta carta a Pablo es esto, es que los tesalonicenses estaban pasando por pruebas, estaban pasando por tribulaciones, y Pablo estaba preocupado porque la fe de los tesalonicenses se debilitase. Entonces, Pablo narra en esta carta cómo él, estando fuera, le envía a Tesalónica a Timoteo, para que Timoteo pueda comprobar cómo están los tesalonicenses, si se estaban manteniendo firmes en la fe, en el amor, en la esperanza. Y Pablo se alegra mucho porque Timoteo vuelve con buenas noticias. Pablo les dice, efectivamente, lo que estaba diciendo. Timoteo vuelve con buenas noticias y Pablo se alegra mucho. Entonces, uno de los principales motivos también de que Pablo escriba esta carta es que Pablo sabe que los tesalonicenses están pasando por momentos difíciles, por momentos de tribulación, momentos de oposición, y Pablo quiere mandarles un mensaje de exhortación y de ánimo. Y Pablo, en primer lugar, les exhorta a los tesalonicenses a que sigan viviendo una vida que agrade a Dios, que se mantengan viviendo de forma santa, de forma íntegra, amándose los unos a los otros, evitando caer en toda clase de mal, ¿verdad? Pablo primeramente les exhorta, les anima a que los tesalonicenses se mantengan firmes, pero también les anima enviándoles un mensaje de esperanza. El apóstol Pablo les habla de la esperanza
que tenemos en Cristo y que tenemos en su salvación, ¿verdad? Y esto lo hace en el capítulo 4. Cuando Pablo les habla concretamente de esto, de la esperanza, lo hace hablando de la venida del Señor. Les llama a los tesalonicenses a estar enfocados en la esperanza que tenemos cuando Jesús vuelva, ¿no? También porque los tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 4, los tesalonicenses estaban preocupados por aquellos creyentes que ya habían muerto, Los tesalonicenses vivían en medio de una sociedad pagana, donde la muerte era vista como el fin de todo. La muerte era la tragedia total, no había esperanza más allá de la muerte para la sociedad pagana en la que estaban en medio de donde estaban los tesalonicenses. Pero Pablo aquí les envía un mensaje totalmente diferente con respecto a la muerte. Y Pablo les tranquiliza y les dice en el capítulo 4, versículo 13: hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo quería que los tesalonicenses pudieran estar tranquilos en la esperanza que tenemos con los creyentes de que algún día estaremos con el Señor, y que aquellos que ya han muerto pues ya están con el Señor, sus almas ya están con el Señor, y que un día los cuerpos de estos creyentes resucitarán para estar con el Señor. Y Pablo aquí, cuando les habla de la venida del Señor, les presenta la doctrina del rapto o la doctrina del arrebatamiento, en la que Pablo explica que los muertos en Cristo, cuando Jesús vuelva, los muertos en Cristo, los que hayan muerto, pues sus cuerpos resucitarán primero. Y es decir, los creyentes que estén vivos cuando venga Jesús, no vamos a adelantar a aquellos que ya han muerto en Cristo, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los creyentes que estemos vivos cuando Jesús venga, seremos arrebatados para estar siempre con Él, ¿verdad? Y Pablo les presenta esta doctrina con el objetivo de animar, de alentar a los tesalonicenses. Les decía, ellos vivían con el sentido, los tesalonicenses y en la iglesia primitiva, vivían con el sentido de la inminencia del regreso de Cristo. Es decir, ellos pensaban que la vuelta de Jesús, su segunda venida, iba a ser en sus días. Y entonces ellos ansiaban la vuelta de Jesús, ¿verdad? Y ansiaban el estar para ver a Jesús, ver a Jesús venir a buscar a su iglesia. Y Pablo les transmite pues esta doctrina pues para animarles, para que ellos tengan la esperanza de que ya sea que los creyentes que hayan muerto, o ya sea que estemos vivos, vamos a tener la esperanza de que una vez que Jesús venga, vamos a estar siempre con Él. Entonces, este era uno de los objetivos principales de esta carta: animar a los tesalonicenses, poniendo su mirada en la esperanza que tenemos cuando Jesús vuelva. Y luego, pues una vez explicado un poco a modo de introducción esta primera parte de la carta, pues Pablo luego llega al capítulo 5, al texto que hemos leído, y vamos a leer nuevamente los primeros 4 versículos que dicen: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces aquí el apóstol Pablo, pues después de haberles hablado de la esperanza que tenemos cuando Jesús vuelva, les habla, en primer lugar, lo que nos puede llamar más la atención quizá de estos primeros 4 versículos, es este término que dice el día del Señor. El día del Señor vendrá. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Esto es importante. El día del Señor es un intervalo de tiempo determinado, o sea, no es un día de 24 horas, ¿vale? Es un intervalo de tiempo determinado que se inicia con el derramamiento de una serie de juicios sobre el mundo. Estos son una serie de juicios que se culminan con el regreso físico triunfal de Jesús, en el que Jesús, cuando vuelva físicamente, destruirá a sus enemigos y establecerá su reino en la tierra. Entonces, esto es específicamente, explicado muy rápidamente, lo que es el día del Señor. El día del Señor, esta expresión día del Señor en el Antiguo Testamento, la encontramos en prácticamente todos los profetas con el término día de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro hablan del día del Señor. Pero Pablo les viene a decir, es decir, ahora no vamos a ponernos a estudiar en profundidad qué es el día del Señor, porque Pablo realmente les viene a decir, vosotros, tesalonicenses, sabéis que el día del Señor va a venir, que el día del Señor va a llegar, y además cuando venga va a ser de una forma totalmente inesperada. Es decir, va a ser cuando la gente del mundo esté en un tiempo donde piensen que van a estar en una época de paz, de prosperidad, de seguridad. Pues en el momento que menos piensen, el día del Señor va a venir, y va a venir con ello, el día del Señor va a ser con una destrucción repentina, y nadie de aquellos que no creen, que no han creído en Jesús y que estén vivos cuando ocurra este día, pues nadie podrá escapar de estos juicios, ¿verdad? Pero Pablo realmente les viene a decir, vosotros, tesalonicenses, vosotros no estáis en tinieblas, vosotros no estáis en oscuridad, para que este día os sorprenda como ladrón. Es decir, no tenéis que preocuparos por la llegada de este día, porque el día del Señor, esta serie de juicios que Dios va a derramar sobre el mundo, el día del Señor no es para la Iglesia. Por tanto, no tenéis que estar preocupados acerca del tiempo y de las ocasiones. Este es el término que usa el apóstol Pablo en el primer versículo. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo les quería decir, no tenéis que estar pendientes de cuándo va a ser el día del Señor. No tenéis que estar pendientes de eso. No tenéis que afanaros por saber o hacer esfuerzos por procurar, por saber cuándo va a llegar este día. Vuestro afán no debe estar en eso. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, porque muchos creyentes hoy en día se afanan en busca de señales que puedan indicar el fin de los tiempos o que puedan indicar cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Y esto directamente es un error. Los creyentes debemos vivir con el sentido de la inminencia del regreso de Cristo. Es decir, los creyentes estamos esperando a Jesús, no estamos esperando señales, no estamos esperando que se manifieste esto o aquello. Los creyentes tenemos nuestra mirada puesta en Jesús y estamos esperando a Jesús, y no debemos malgastar nuestro tiempo
en procurar discernir cuándo, por ejemplo, vendrá el día del Señor, porque nuestra esperanza está puesta en la venida de Jesús. Nosotros estamos esperando a Jesús. Entonces, si nosotros estamos esperando a Jesús, entonces, ¿qué es a lo que Dios llama a los creyentes? ¿Cuál es el llamado para los creyentes en estos tiempos? Estamos viviendo, como bien decíamos, tiempos convulsos. ¿Pueden ser los últimos tiempos? Pueden serlo. ¿Pueden no serlo? Pueden no serlo. Realmente no está en nosotros saber si estamos viviendo los últimos tiempos o si los últimos tiempos aún no son y vendrán más adelante. Pero, como bien decíamos, no tenemos que estar preocupados por esto. Dios nos llama a esperar a Jesús y nos llama ahora, en el tiempo que Dios nos ha dado, a lo que nos llama es a lo que vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Aquí, en estos versículos, vamos a encontrar el llamado de Dios para los creyentes. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en el tiempo que Él nos ha concedido vivir en este mundo? Entonces, el versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, si me gustaría que os pudierais quedar con algo de esta exposición de hoy, sería con esta frase del versículo 6: velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa velar y ser sobrios? Obviamente está hablando en términos espirituales. El significado de la expresión velar y ser sobrios podríamos explicarla o definirla como mantenerse alerta, mantenerse despiertos, mantenerse vigilantes y en su sano juicio. Si pensamos en lo que es velar desde un punto de vista humano físicamente, si algún día habéis tenido que aguantar el sueño por algún motivo, sabéis lo difícil que es, ¿verdad? Es complicado cuando uno le empieza a venir el sueño mantenerse despierto. No es una tarea fácil velar por la noche por el motivo que sea. Y si queréis, preguntádselo a los apóstoles, ¿verdad? Jacobo, Pedro y Juan, en el huerto de Getsemaní, Jesús les pidió que velaran con él y por varias veces cuando Jesús vuelve se los encuentra durmiendo. Velar no es una tarea fácil, ¿verdad? Jesús mismo usó en los mismos términos que en esta enseñanza del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Jesús mismo también usó esta misma palabra, velar, en la enseñanza que encontramos en Mateo 24, del 42 al 44. No lo vamos a leer ahora, si queréis podéis leerlo luego en casa. Pero como bien decíamos, en términos espirituales, los cristianos estamos llamados a velar y a ser sobrios. Quiere decir mantenerse alerta, mantenerse vigilantes, mantener nuestro espíritu sensible, ¿verdad? Y en su sano juicio también. La palabra sobrio, ¿vale? Ahora mismo estaba hablando de la palabra, sobre todo estaba centrando más en la palabra velar, pero el ser sobrio, bueno, la palabra sobrio, su contrario o su antónimo es la palabra ebrio, y la palabra ebrio generalmente la asociamos con una persona que está
alcoholizada, ¿verdad? O que está ebria de alcohol. Pero bueno, realmente cuando una persona está ebria, pues por ejemplo con el alcohol, pues pierde la sensibilidad de sus sentidos. Es decir, una persona que está ebria muchas veces hace cosas que en su sano juicio no haría, y una persona que cuando está ebria también muchas veces dice cosas que en su sano juicio no haría, ¿verdad? Entonces, el sentido aquí del ser sobrio, pues es el hecho de mantenernos también en su sano juicio y no distraernos con otras cosas que nos hagan perder nuestra visión espiritual. Entonces, aquí Pablo en el versículo 8 nos va a indicar 3 elementos clave que deben formar parte de la vida del creyente y que debemos poner en práctica cada día. Hay 3 elementos clave que necesitamos que formen parte de nuestra vida para que podamos velar y para que podamos ser sobrios. Y el primero de ellos nos dice en el versículo 8, es que Pablo insta a los tesalonicenses a vestirse con la coraza de fe. Pablo usa la figura de la armadura del soldado, ¿verdad? Y Pablo les dice a los tesalonicenses: vosotros, si queréis velar, si queréis ser sobrios, necesitáis vestiros con la coraza de fe. En Hebreos 11 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también se nos dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? También sabemos que somos salvos por medio de la fe. Somos justificados y estamos en paz con Dios, estamos reconciliados con Dios por medio de la fe. Y también sabemos que somos llamados en nuestro día a día a vivir por fe. Y aquí quiero poneros como ejemplo al profeta Habacuc. No vamos ahora, tampoco por amor al tiempo, no vamos ahora a leer los versículos a los que hago referencia, pero el profeta Habacuc, así a modo de resumen, empieza su libro diciendo, clamando a Dios y diciéndole: Señor, pero tú no ves la situación en la que estoy, tú no ves la situación en la que está este lugar, este país. Por todos lados hay destrucción, por todos lados hay violencia, por todos lados hay maldad, por todos lados hay iniquidad. ¿Cómo es que no oyes esto? ¿Es que no vas a hacer nada? Bueno, en resumen, básicamente, Habacuc más o menos se dirige a Dios con estas palabras, ¿no? Pero Dios le responde a Habacuc y Dios le dice: voy a hacer una obra que si os la... O sea, dice, voy a hacer una obra que si te la cuento, no te la vas a creer. Directamente le dice eso a Habacuc, obtiene esa respuesta. Voy a hacer algo que si te digo lo que voy a hacer, no lo vas a creer. Entonces, Habacuc, la primera respuesta que recibe de Dios es: yo soy soberano. O sea, no hay una situación que se esté escapando de mi control. No hay una situación que se esté escapando de mi control. Todo está bajo el control de la mano de Dios, ¿verdad? Y la segunda respuesta que también recibe Habacuc, y no menos importante, es, pues Dios le dice a Habacuc: el que no tiene el arma recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Y esta es la respuesta que nos concierne a nosotros. Nosotros debemos vivir por fe, ¿verdad? El justo vive por la fe. Y a día de hoy
al igual que Habacuc, nosotros podemos ver a nuestro alrededor y decir, pero Dios, pero estamos en medio de una situación poco menos que caótica, no sabemos cómo van a transcurrir los próximos meses, no sabemos, hay muchas incertidumbres, ¿verdad? Y podemos también sentirnos tentados, y no está mal que podamos clamar a Dios, ¿verdad? Pero si Dios nos respondiera, nos diría la misma respuesta que a Habacuc. Yo voy a hacer una obra que si te la dijera no te la vas a creer. Y Dios tiene el control de la situación que estamos viviendo. Y lo que nos dice Dios a nosotros es, tú tienes que vivir por fe. Caminar nuestro día a día por fe. Dios es soberano y nosotros debemos caminar y vivir por fe, ¿verdad? Entonces, este es el primer elemento del que debemos revestir nuestra vida, la fe. El segundo elemento que debe formar parte de nuestra vida es, aquí dice el apóstol Pablo, el amor, habiéndonos vestido con la coraza de amor. Versículo 8. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos capítulo 12, versículo 28. El amor es un concepto abstracto, ¿verdad? Pero que es eminentemente práctico. El amor debe ser demostrado con hechos, ¿verdad? El amor debe ser demostrado con hechos y no quedarse solo en palabras, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que Dios ha dotado a cada creyente con dones espirituales, ¿verdad? Y el deber que tenemos como creyentes es ponerlo en práctica. Dios nos ha concedido, a cada creyente, nos ha concedido dones espirituales. Nuestro deber, primero, debe ser averiguar cuál es el don que Dios nos ha dado, ¿vale? Todos tenemos dones espirituales y todos debemos esforzarnos en saber cuál ha sido el don que Dios nos ha dado y luego ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica por obediencia a Dios y por amor a nuestro prójimo también, ¿verdad? Mostramos el amor mediante nuestro servicio a Dios y a los demás. Y ahora quería recordaros, en base a al tema de los dones espirituales, si alguien quiere profundizar más cuáles son los dones espirituales, pues podríais leer, luego en casa podéis leer Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. Pero lo cierto es que, como bien decíamos, pues Dios nos ha dado a todos los que hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador, Dios nos ha dotado con dones espirituales. Y Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 25, muy acorde a este tema, que es la parábola de los talentos. Y brevemente, en esa parábola, a modo de resumen, pues lo que cuenta Jesús es que había un hombre que era el amo o el señor de la casa, va a emprender un viaje y decide dejarle sus bienes a tres de sus siervos, ¿verdad? Y uno de los siervos recibe 5 talentos. Bueno, el talento era una medida de plata de la época, ¿verdad? Entonces, uno de los siervos recibe 5 talentos, otro de los siervos recibe 2 talentos y otro siervo recibe 1 talento. Y se dice que cada uno de esos siervos recibió en función de su capacidad. Y cuando el siervo vuelve, cuando el amo vuelve, cuando el señor vuelve, llama a los siervos para que rindan cuentas, ¿verdad? Y el que
recibió 5 talentos en el tiempo en el que su amo había estado fuera, había conseguido que esos 5 talentos produjeran, y se dice que ese siervo entregó 5 talentos más. Y igualmente con el siervo que había recibido 2 talentos, consiguió también, con su esfuerzo, con su trabajo, que esos 2 talentos produjeran otros 2 talentos más. Y vemos cómo el siervo, a estos 2 siervos, les llaman siervos fieles. Fueron siervos que cumplieron con su cometido, habían recibido y habían producido, ¿verdad? Pero el siervo que había recibido un talento no cumplió con las expectativas, no hizo lo que tenía que hacer y no produjo nada. Y Dios, en esta parábola, pues vemos cómo el Señor reprende y desecha a este siervo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Pues que Dios espera que cada uno de nosotros, en amor, pongamos en práctica los dones que Él nos ha concedido, de manera que produzcamos fruto, ¿verdad? Como bien decíamos antes, el servicio es un acto de amor a Dios y de amor también a nuestro prójimo. O sea que este es el segundo elemento clave. Debemos revestir nuestra vida de amor. Y por último, y no menos importante, el apóstol Pablo dice que debemos vestirnos de esperanza. Entonces, nuestra vida debe estar revestida de fe, de amor, pero viendo al futuro con esperanza, ¿verdad? Porque sabemos las cosas que Dios ha prometido. Y aquí el apóstol Pablo continuamente les dice a los tesalonicenses: poned vuestra vista en la esperanza de la salvación que tenemos en Cristo, y animaos los unos a los otros con estas palabras. Animaos, Cristo viene, y eso tiene que servir de esperanza para nosotros, porque eso significa que cuando Jesús vuelva, o cuando muramos, vamos a estar siempre con el Señor. Y esa es una promesa preciosa, sin igual. Estaremos siempre con el Señor. Fijaos lo que le decía Jesús a sus apóstoles: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿verdad? Jesús preparándonos un lugar en el cielo para cada uno de nosotros, ¿verdad? El apóstol Pedro escribía en su carta: tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una esperanza viva, ¿verdad? Y en esto tenemos que aferrarnos también en nuestro día a día, poner nuestros ojos en la esperanza que tendremos de un día todas las promesas que Dios nos ha dado, las veremos consumadas, ¿verdad? Y estos son los 3 elementos con los que debemos revestir nuestra vida para poder velar y para poder mantenernos sobrios en el tiempo que estamos viviendo. Revestirnos de fe, de amor y de esperanza. Por tanto, a modo de conclusión, no nos angustiemos, no entremos en pánico, no estemos atemorizados. Dios tiene control de todas las situaciones y también de esta. Nuestro esfuerzo no debe estar, como bien decíamos antes, en buscar señales, poner nuestra mirada en cosas que sea apartar nuestra vista
de Jesús. Nuestro esfuerzo, como bien hemos dicho y explicado, debe estar en velar y ser sobrios, mantenernos alerta, mantenernos en nuestro sano juicio, en mantenernos vigilantes, ¿verdad? Con nuestro espíritu sensible a las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos como creyentes. Esto implica, ¿verdad?, el velar, a modo de conclusión estaba explicando, el hecho de velar y ser sobrios implica que tenemos que mantenernos firmes en la fe, en amar a Dios, en amar a los demás, poniendo en práctica los dones que Dios nos ha concedido. Y también teniendo nuestra mirada puesta en esa maravillosa esperanza de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y que un día veremos culminada, ¿verdad? A modo ya de conclusión, quiero terminar con un último versículo en Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 7. Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordad, hermanos, somos testigos de Jesús y debemos llevar el Evangelio, ¿verdad? Debemos llevar el Evangelio a aquellas personas que no le conocen. Y hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿verdad? Y hay muchas personas que todavía deben pasar de muerte a vida. Y nosotros somos los testigos, ¿verdad?, de Jesús. Y nosotros somos los instrumentos que Dios usa para poder llevar el Evangelio. O sea que me gustaría que hoy pues podamos delante de Dios comprometernos con Él, ¿verdad? Comprometernos a mantenernos firmes, a velar, a ser sobrios, mantenernos firmes en la fe, en el amor, en la esperanza y tener conciencia de tomar conciencia de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición esta reflexión y vamos a tener una oración. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios soberano que tiene control absolutamente sobre todas las situaciones, Señor. Y reconocemos que muchas veces, Señor, nosotros desviamos nuestra mirada, Señor, ponemos la mirada en las cosas que nos rodean. A veces permitimos que esta incertidumbre pues, haga que nos preocupemos demasiado o que caigamos en miedo, en temor, en angustia. Y, Señor, tú nos hablas en tu palabra de que tú estás con nosotros en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, y que nos llamas a vivir por fe, Señor. Y nosotros queremos vivir por fe, queremos, Señor, vivir amándote a ti primero, Señor, amando a nuestros hermanos, Señor, sirviendo a nuestros hermanos y también, Señor, siendo testigos de ti allí donde tú nos has puesto, Señor, para poder proclamar tu Evangelio, Señor, para que tu reino se siga extendiendo y siga llegando a los corazones de muchas personas que todavía no te conocen, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza preciosa en ti, Señor, de que un día vamos a estar siempre contigo. Y estamos esperando a Jesús, Señor. Sabemos que un día Jesús volverá, Señor. Ya sea que muramos o que todavía estemos aquí, tenemos la preciosa esperanza de que vamos a estar siempre con el Señor, Señor. Y te agradecemos, Señor, por tus promesas, porque confiamos en ellas y sabemos
que se cumplirán, que tu palabra siempre se cumplirá, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro día a día y te pido una bendición especial para esta iglesia, para cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Señor, y queremos vivir vidas que te agraden, Señor. Lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor, pidiendo también que nos lleves con bien en esta nueva semana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.